Hoy se cumple un año del segundo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos, un mandato que tiene al mundo en alerta, ha revolucionado diferentes aspectos, cimientos de la política internacional. Se prepara el presidente Trump esta noche para viajar hacia Davos, en Suiza. Juan Camilo. Y cumple este primer año de gobierno el presidente Donald Trump envalentonado y en conflicto con aliados históricos de los Estados Unidos. Ha sido una madrugada bastante activa para el mandatario, quien regresó a la Casa Blanca alrededor de las 2 de la mañana. Compartió varios mensajes privados a través de su red social Truth, mensajes que le habían enviado por Signal. Uno de esos mensajes publicados es el del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le dice a Trump que está perfectamente alineado con él en lo que respecta a Siria, pero que no está entendiendo lo que están haciendo con Groenlandia, y le ofrece Macron que le organiza una reunión después de Davos del G7 en París, que puede invitar a los ucranianos, daneses, rusos y sirios, y lo invita además a una cena a los dos en París. Esto es lo más reciente en el marco de las tensiones del presidente Donald Trump con sus aliados en Europa. En las últimas horas, el mandatario estadounidense publicó un meme en sus redes sociales donde se le ve sentado en el despacho Oval junto a los líderes europeos, pero se ve atrás un mapa de los Estados Unidos donde la bandera de los Estados Unidos está coloreada no solo sobre el territorio estadounidense, sino también sobre Canadá, sobre Groenlandia y sobre Venezuela, haciendo referencia a que estos territorios están bajo control de los Estados Unidos. Pero ha sido un año, 365 días en los que el presidente Trump ha revolcado no solo Estados Unidos, sino el mundo. Desde sus aranceles globales que instituyó desde abril del año pasado con una base del 10% para todos los países, y en algunos casos como China, llegando en un momento a aranceles del 135%, hasta su política expansionista y de garrote. Pulsos con universidades, firmas de abogados, medios de comunicación, museos, colegios y hasta ligas deportivas han hecho parte del estilo confrontacional del presidente Trump durante este primer año de su segundo mandato. Pero los indicadores de las encuestas no lo muestran tan bien parado en este primer año de gobierno. Hay una serie de mediciones, una de Morning Consult que muestra una desaprobación del 51%, otra de Rasmussen del 53% y una de CNN arroja una desaprobación del 58%. No le va bien al presidente Trump en temas como economía, ni tampoco como migración, porque en los últimos días ha habido más resistencia y los estadounidenses han considerado que ha ido demasiado lejos en su política migratoria. Y se habla de Venezuela como uno de los logros de este primer año del gobierno de Donald Trump, la extracción y la captura de Nicolás Maduro. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y los pacientes le están pidiendo prudencia al presidente Gustavo Petro luego de sus declaraciones en este Consejo de Ministros, donde habló de liquidar las EPS intervenidas. Le aseguran que todo tiene que ser siguiendo la ley y no solamente por sus decisiones. Jessica, buenas tardes. Así es, Valentina, y es que recordemos que recientemente el presidente Gustavo Petro afirmó que estudia la opción de liquidar las EPS intervenidas basándose en un concepto del Consejo de Estado que permitiría utilizar recursos de la unidad de pago por capitación para cubrir deudas de periodos anteriores, siempre que estas no estén vencidas ni afecten la atención de los pacientes. Esta declaración del presidente generó reacción de la Asociación de Pacientes Colombia y su vocero, Denis Silva, calificó las declaraciones como una amenaza y afirmó que la ley no permite decisiones unilaterales sobre la liquidación de las EPS. Escuchemos. Y ahora nos amenaza que si el sistema no hace lo que él dice, entonces vamos a tener 3 sistemas de salud, el del FOMAP, el liderado por Gustavo Petro y el de las EPS privadas con el aseguramiento. Además, señaló que la intervención sobre las 8 EPS no implica que el gobierno pueda decidir su eliminación de manera inmediata. Y se agrava la crisis. Esto es cierto, es real en la red hospitalaria del Atlántico, Vanessa. Le cuento, Ricardo, que hay un déficit fiscal de por lo menos 154.000 millones de pesos que ha llevado a que estén pendientes los pagos de al menos 900 trabajadores que están por prestación de servicio desde hace 4 meses. Están desesperados ellos, a punto de ir a paro, pero es que la situación también alcanza la prestación del servicio de energía eléctrica, donde la deuda con aire ya alcanza los 17.000 millones de pesos. Como consecuencia de esto, se presentó un daño en uno de los hospitales que hacen parte de esta red, el Juan Domínguez Romero de Soledad, el pasado domingo, y solo hasta hoy se realizó la respectiva reparación. Al parecer, la compañía estaba reclamando que por lo menos le hicieran un abono a la deuda para poder proceder con la reparación. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político.
Y Claudia López sigue sin lograr un consenso para crear su propia consulta del centro. Sin embargo, mantiene conversaciones con al menos 3 personas luego de haber recibido un rechazo en medio de esos diálogos. Mateo, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Pues para Claudia López, en este momento hay 2 consultas en marzo, la de Petro, que es la del Pacto Amplio, en la que están Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda, y la de Uribe, que es la gran consulta por Colombia, que ya cuenta con 9 candidatos de centro y de derecha. Ella dice que no quiere irse a los extremos y por eso asegura que hay que construir una tercera opción. Ha hablado con Juan Fernando Cristo, con Leonardo Huerta, con Luis Carlos Reyes y el exalcalde de Cali, Mauricio Armitage, quien ya rechazó la invitación. Les quiero aclarar, no estoy interesado en ninguna consulta. Mi candidatura va a la primera vuelta de las elecciones a la presidencia por Colombia. Pero López también le hizo un llamado a Sergio Fajardo para que se una a ese grupo. Sin embargo, es importante recordar que Fajardo ha dicho hasta el momento que va a primera vuelta directo. Otros candidatos que han dicho que van a primera vuelta son Carlos Caicedo, Daniel Palacios y Abelardo de las Priella. Ahora, aunque Claudia López ha dicho que su consulta de centro podría ser con Juan Fernando Cristo, él todavía no ha descartado la posibilidad de ir a la consulta del Pacto Amplio. Hemos venido sosteniendo que la consulta que hoy se denomina Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda, en una consulta que repita el ejercicio del 26 de octubre del año pasado, sino tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Por otro lado, hoy se conoció que Miguel Uribe Londoño está haciendo contactos para reactivar su campaña presidencial. Recordemos que él fue expulsado del proceso de selección de candidatos del Centro Democrático y sería avalado por el Partido Demócrata Colombiano. En Meridiano Blue, una historia. Las historias de los policías liberados en el Catatumbo que habían estado secuestrados por el ELN. César Chaparro. El patrullero Ramón Alberto Coronel Medina, uno de los uniformados liberados, narró cómo vivió esos duros momentos desde aquel 6 de enero cuando guerrilleros del ELN se subieron al bus donde iba él y sus compañeros directamente a retomar sus labores como policías en las estaciones de norte de Santander. Él aseguró que los hombres encapuchados pidieron los celulares de los pasajeros y ordenaron que les dieran los códigos para luego revisar los perfiles, y así es como los descubren. En ese momento pues nos encontrábamos del turno de descanso del navideño. Después de disfrutar con nuestras familias, pues ya nos tocaba retomar el día 6 a las 7 de la mañana, ya con el permiso, hacia el trabajo. Ya ahí salimos a agarrar el vehículo porque todo la entrada es en vehículo. En ese momento pues ya nosotros íbamos como conciliando el sueño, ya íbamos ya como entre dormidos. En BluRadio.com detalles de esta historia de uno de los patrulleros liberados por el ELN. Hablando de disidencia, se conoce quiénes son los cabecillas que están frente a la guerra entre Mordisco y Calarcá en Guaviare. Felipe. Sí, señor, un informe de inteligencia indica que en Guaviare la facción de Calarcá opera a través del bloque Jorge Suárez Briceño con las estructuras Marco Aurelio Buendía al mando de William Castro, alias John Guerrero, y en paralelo la de Iván Mordisco tiene presencia mediante el bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, en el que comanda Diego Horacio Tarache, alias Corea, y la subestructura 44 al mando de alias Jimmy Martínez. También están allí la segunda Marquetalia y la coordinadora nacional del Ejército Bolivariano bajo el frente Iván Merchán. Felipe, y la esposa del docente Felipe Cubides le está pidiendo a las autoridades en Bogotá que el crimen del docente no quede en la impunidad. Nicolás. Valentina, y además confirmó que esto no debería ser un número más para la violencia que se vive en el país. Unas sentidas palabras que entregó a las afueras de la funeraria donde están velando en este momento el cuerpo del profesor de la Universidad Externado de Colombia. Además, en esta comunicación exigió respuestas de las autoridades. Ella es Denis Alfaro, la esposa del profesor Cubides. Que las autoridades, con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que cegó la vida de mi esposo, y capturar y condenar. Valentina, además, desde la familia dicen que esto no debería convertirse en una cifra más de muertos por la violencia en el país. Se espera que sobre las 4 de la tarde terminen las honras fúnebres en Bogotá y sea trasladado a su natal Bucaramanga.